Bien, entrando en materia, todavía voy a permitir que entren algunos. Habíamos visto en la anterior clase que se necesitan corresponder a 4 preguntas para estar totalmente habilitado y desenvolverse profesionalmente tanto en el campo de la consultoría como en el campo de la construcción. Recordando un poquito, decimos que la primera pregunta es ¿qué es? Que está relacionada directamente con la definición del tema. La segunda pregunta que nos hace es ¿con qué se hace? Que responde a lo que significa especificaciones técnicas. El tercero significa cómo se hace, que significa la metodología. Y por último, cuánto cuesta. Y para saberlo cuánto cuesta, necesariamente necesitamos hacer el análisis de precio unitario. Necesariamente. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de precio unitario, entonces vamos a saber cuánto cuesta la unidad de lo que estamos calculando. Indudablemente para nosotros, los ingenieros civiles, el tema que más nos importa es hormigón armado. Por consiguiente, esta clase la voy a dedicar exclusivamente a hacer el análisis de precio unitario de un ítem del hormigón armado. Es más, todas las variables que existan, los rendimientos que existen, ninguno es absoluto, ninguno. Varía de profesional a profesional. Por ejemplo, cuando estamos hablando de mano de obra, siempre vamos a hablar de hora hombre trabajada. Entonces, por ejemplo, para hacer una zapata de hormigón armado, yo digo que un albañil con su ayudante requiere 11 horas para hacer 1 metro cúbico. Otro me dirá, no, a mí me sale 10 horas, pongan las 10. Pero si alguien me pone 30 horas, quiere decir que no sospecha de cómo se hace 1 metro cúbico de hormigón de hormigón en fundaciones zapatas aisladas. O sea, si están dentro de un rango aceptable, pues hay variaciones obviamente. ¿Y cómo se saca esto? La única forma es cronometrando cada uno de ustedes en obra. Y eso es lo que les va a dar la experiencia. Entonces, como yo empecé a hacer mis precios unitarios, yo iba a la obra y decía, ok, hoy día se ha terminado la excavación, se ha terminado de hacer la capa pobre, que vamos a ver para qué sirve, por qué se coloca, etcétera, etcétera, pero no es parte del hormigón armado. Les digo, ok, vamos a empezar hoy día, tú vas a cortar fierro, tú vas a encofrar, tú vas a hacer diferentes actividades, y yo controlo cuántos albañiles están trabajando en eso, y cuánto tiempo tardan en hacer todas las fundaciones. Entonces, si las fundaciones han tardado, por ejemplo, qué sé yo, 11 días, o 15 días, qué sé yo, entonces voy a dividir esos 15 entre el número de albañiles que he trabajado en estas fundaciones y voy a saber cuánto me cuesta 1 metro cúbico real de hormigón armado. Y para eso obviamente que hemos tenido que armar la pasilla, vaciar. Hasta ahí es el camino crítico, porque después el curado y el desencofrado también es parte de esto, pero no es camino crítico. Entonces cada uno de ustedes va a sacar su propio rendimiento y va a sacar sus propios resultados. Por eso es que no hay un precio igual de una empresa a otra empresa, porque cada uno tiene su rendimiento. Lo que sí les puedo decir que en los costos directos es muy difícil que exista variaciones. Esto debido a que todos compramos el mismo cemento, la misma arena, la misma grava, pagamos la misma mano de obra, si bien es un secreto a gritos, pero por ética yo no puedo pagar más ni puedo pagar menos. Entre todos nos conocemos y decir, ¿cuánto estás pagando, Robert? Estoy pagando 160 bolivianos de jornada, ok. Yo estoy pagando 150, ok. Yo estoy pagando 170, pero nadie va a decir yo estoy pagando 800, yo estoy pagando 50. Porque son disparadas y eso directamente es falta de ética. Porque uno puede reventar a las otras empresas, por consiguiente, está sujeta a que les metan juicio por no respetar la ética de las empresas profesionales. Entonces,
vamos a hacer el análisis de precio unitario hoy día de un hormigón. Lo voy a hacer con mucho cuidado, justamente para que cada uno de ustedes entienda todos los bemoles que hay que tomar en cuenta. Lo voy a hacer. Obviamente ya en los próximos análisis de precio unitario no voy a tener cuidado que estoy haciendo, que voy a hacer ahora, porque ya se sobreentiende que ya han aprendido cuál es el comportamiento, cómo se hace, y sobre todo cuál es la economía de costos que se debe realizar en cada uno de los análisis de precios unitarios. Si vamos un poquito adelante, quiero mostrarles esto. Este es un análisis de precio unitario, y se fija en cemento 370 kilos, arena 0,05 metros cúbicos, grava 0,8, agua. Todas estas son las variables. No son valores absolutos. Yo les estoy dando esto para que ustedes sepan cómo se calcula el análisis de precio unitario de la columna. Si quieren lo utilizan, pero no necesariamente quiere decir que esta es la perfección del análisis de precio unitario. Y aquí también, la mano de obra. Yo estoy poniendo que un albañil necesita 14 horas para hacer 1 metro cúbico de columnas de hormigón armado. Pero estos son variables, no son absolutos. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a sacar estas variables? Y vamos a un examen, por ejemplo, y no les voy a preguntar de esto, que no les voy a preguntar, digamos, de un tanque elevado de hormigón armado. O directamente les voy a preguntar cómo se calcula el revoque de una estructura. Entonces ustedes tendrían que aprenderse estos rendimientos de memoria, para poder entrar en competencia. Es como si yo les dijera, apréndanse la guía telefónica de memoria. En cualquiera de los casos van a terminar locos. No van a llegar ni a la B y van a estar locos. Porque no se puede recepcionar tanta información en el cerebro. No se puede. Por consiguiente, yo les voy a pedir que este análisis de precio unitario que vamos a hacer hoy día se lo aprendan de memoria como el Padre Nuestro, porque de aquí vamos a derivar por lo menos el 80% de los otros precios unitarios. En otras palabras, estoy diciendo que esta es la base para hacer análisis de precio unitario. Cuando hagamos reboque vamos a sacar de aquí los rendimientos. Cuando hagamos contrapisos, de aquí vamos a sacar los rendimientos. Cuando hagamos hormigón ciclope, de aquí vamos a sacar los rendimientos. Por eso, este ítem de hormigón armado que vamos a hacer hoy día, apréndanselo de memoria. Con eso van a evitar tener que aprenderse de memoria todos estos rendimientos de materiales, todos estos rendimientos de mano de obra, todas estas incidencias de las cargas sociales, todas estas variables que significan de maquinaria y equipo, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todo? Sí, señor. Es el único ítem que les voy a pedir que se aprenda de memoria, para evitar justamente que aprendan de memoria los rendimientos. ¿Qué sé yo? Pueden existir 10.000 ítems. Yo hasta el día de hoy sigo haciendo análisis de precios unitarios, porque en una obra siempre aparece un ítem que no había considerado en ninguna obra. Y tengo que hacer mi análisis de precio unitario. Y obviamente lo voy a meter a mis análisis de precio unitario, que yo lo hago en Excel, donde tengo una matriz de datos. En esa matriz de datos, yo tengo todos los materiales, en el otro tengo la mano de obra, en otro tengo las cargas sociales, en otro tengo cuál es el porcentaje de utilidad, cuál es el porcentaje de gastos generales, cuál es la incidencia de los beneficios sociales, y en esa matriz que yo tengo, ahí voy a cambiar. De tal manera de interrelacionar, de tal manera que cambiando ahí, en esa matriz de datos, automáticamente me cambie en todos los precios unitarios, sin necesidad de ir cambiando uno por uno. Esto, los que no saben hacer macros, apréndanlo, porque esa es la mejor forma de hacer precios unitarios. Es el principio también que está hecho el Quark. Algunos han trabajado con el Quark, es excelente paquete. Pero ustedes quieren hacer sus propios precios unitarios, háganlos así, y no borren nunca uno.
Si tienen 4 precios unitarios de columnas, por ejemplo, pónganle 4A, 4B, 4C y 4D. Por alguna cosa han cambiado algún valor, pero no lo borren. Entonces tendrían que aprenderse más o menos como 30.000 datos para poder tener en la memoria los rendimientos, cosa que es locura. Por eso que les pido, el único ítem que les pido aprenderse en memoria es este, de hormigón armado. ¿Está claro? Sí, Sí. Bien. Entonces entramos en tema y decimos análisis y evaluación de costos y precios. Uno de los factores más importantes que se debe tener en cuenta en la construcción de los civiles es la economía, obviamente. Cuanto más económica es mi propuesta, tengo mayor probabilidad de adjudicar la obra. Si soy la más cara, es muy difícil que me adjudiquen obra. Entonces el factor económico es preponderante en el rubro que nosotros estamos, que significa la ingeniería civil. Y para esto, el cuarto componente significa análisis de precios unitarios. Y para esto hay que tener muchísimo cuidado, porque hay tres componentes que deben hablar el mismo idioma. El análisis de precios unitarios. Si el ítem del análisis de lo que estoy haciendo es el ítem 3, por ejemplo, en las especificaciones técnicas, el ítem 3 debe estar hablando lo mismo que estoy haciendo aquí. Lo mismo. Y en el presupuesto, el número 3 debe ser lo mismo que estoy haciendo en precio unitario. Si estoy hablando de hormigón armado, por ejemplo, en columnas, y es el ítem 5.3, por ejemplo, en las especificaciones técnicas, debe corresponder al ítem 5. No necesariamente al 5.3, porque el hormigón armado es uno solo. Depende de la resistencia cilíndrica, pero generalmente todos los edificios se hacen con una misma resistencia cilíndrica. A no ser que, como yo prefiero hacerlas, como calculo yo las estructuras, las columnas con 25 megapascales y todo lo demás con 21 megapascales. Porque para mí el elemento más crítico es la columna. Si una columna falla, es colapso. Si una viga falla, se subsana. Si una losa falla, se subsana. Si una fundación falla, se subsana. Pero si una columna falla, olvídense, arrastra toda la estructura y es colapso de estructura. Por eso es que yo tengo mucho cuidado en las columnas, porque es el elemento más crítico para mí. Ahí para otros las zapatas son más críticas, para mí no. Pero tiene que haber una relación entre lo que dice el hormigón armado en especificaciones técnicas, entre el número que se ha asignado al presupuesto y el mismo número tiene que ser el que se ha asignado al análisis de precio unitario. Aquí en Bolivia es muy raro encontrar esto, porque sobre todo en los presupuestos de administración pública, porque lo único que hacen de una especificación de un proyecto de hace 10 años, le hacen copy-paste. Y el presupuesto otro lo hace por su lado. Y cuando uno dice, a ver, veremos qué dice en el hormigón armado, ítem 5.3, va a la especificación del 5.3 y dice, la excavación en roca deberá ser realizada con... ¿De qué estamos hablando? Eso es lo que pasa generalmente en la administración pública. Nunca coinciden los números y eso lleva a muchos problemas, porque generalmente dicen cálculo de un muro. A veces dice de hormigón armado, a veces dice de hormigón ciclópeo, a veces. Otras veces dice solamente muro de contención. Entonces uno va a la especificación técnica para ver de qué está hablando del muro, de hormigón armado o hormigón ciclópeo. Y cuando busquen en las especificaciones técnicas no hay ese muro, no hay. No lo han puesto directamente. ¿Por qué? Porque han hecho un copy-paste de una licitación que hicieron hace 10 años. Nadie revisa esto. Y es tan importante porque ahí empiezan los problemas y los juicios. ¿Alguna pregunta? El análisis de precios unitarios se compone de dos importantes familias, si quieren. Lo primero es el costo directo y el segundo es el costo indirecto. Son las dos partes que forman el análisis de precio unitario de cualquier ítem. Y cuando estamos hablando del costo directo, estamos hablando costo de materiales, cuánto cuesta cada uno de los materiales que interviene
en ese análisis. Entonces, como estoy hablando de hormigón armado, voy a decir cuáles son los materiales que necesito para hacer 1 metro cúbico de columnas. Entonces, yo voy a decir, necesito cemento, necesito arena, necesito grava, necesito fierro, necesito madera, necesito alambre, necesito clavos, necesito galletas y agua. Listo. ¿Qué más necesito? Nada más. Entonces, después diré en qué unidad se identifican estos. El cemento es en kilogramo, la arena en metro cúbico, la grava en metro cúbico, la encofrado en pie cuadrado, etcétera, etcétera. Y aquí viene la disyuntiva o la duda. ¿Cuánto cemento yo necesitaré para lograr un H25? Que significa 25 megapascales. Y justamente para eso ustedes han hecho estudio de mezclas en tecnología del hormigón o en hormigón 1. Y entonces han visto cómo se logra una dosificación de una mezcla para obtener una determinada resistencia cilíndrica. Y eso está en función de la calidad de la arena, de la calidad de la grava, el agua que se utiliza, la relación agua sobre cemento, es importantísimo. Y en función de eso nos calculamos por peso. Y después podemos transformar a volumen si queremos. Pero cuando nosotros hacemos esto, estamos sacando exactamente, tiene que entrar en la curva de dosificación real para que esté bien dosificada una mezcla. Pero tenemos que tener la seguridad que esa mezcla que nosotros hemos diseñado nos va a garantizar la resistencia cilíndrica especificada. Entonces, en el ítem materiales, yo voy a poner todos los materiales, la unidad, y voy a poner su costo unitario, y al multiplicar la unidad por el costo unitario, tengo el costo total de ese material. Después pasaré a arena. En arena necesito 0.5 metros cúbicos por cada metro cúbico de columna de hormigón armado. ¿Cuánto me cuesta el cubo? 130 bolivianos. Y aquí está la economía de escala, que incide muchísimo. Porque si yo voy a un transportista y le digo, necesito que me lleve 1 metro cúbico de arena, seguramente me va a cobrar 150. Pero si yo le digo, necesito 1000 cubos de arena, ese rato el tipo va a abrir sus ojos y va a decir, muy bien, lo voy a bajar y le voy a cobrar 110 el cubo. ¿Por qué? Porque le estoy asegurando trabajo durante por lo menos 5 meses y no de estar parado ahí esperando que alguien lo contrate. Ya tiene trabajo seguro con mi empresa. Entonces a él le interesa bajarse el precio porque si no voy a ir con el de al lado y el de al lado no va a ser tan gustoso. Entonces eso se llama economía de escala. Por la cantidad yo puedo bajar precios. Pero eso depende de la labia y la negociación que cada uno haga con los diferentes contratistas. Entonces, aquí estamos con el rubro A. Saco todos, aquí vamos a ver brevemente. Fíjense. Cemento, 370 kilos, 1 boliviano el kilo, arena, 0,5, 130 bolivianos, grava. Y después totalizo esto y digo, todos los materiales me cuesta esto. Costo. Para hacer 1 metro cúbico necesito esta plata. Para pagar, para hacer 1 metro cúbico. Entonces ya tengo cuánto me cuesta todos los materiales. El segundo componente del costo directo es la mano de obra, lo que les decía anteriormente. ¿Cuántas horas necesita un albañil con su ayudante para hacer 1 metro cúbico? Ya después, en función de la magnitud del tamaño de la obra, yo no voy a contratar a un albañil para hacer 1500 metros cúbicos, estaría loco. Ya formaré una cuadrilla en función de mi cronograma. Yo voy a decir, ok, necesito una cuadrilla de 10 albañiles con 8 ayudantes, es suficiente. Entonces yo voy a usar, pero lo que me interesa es cuánto me cuesta un metro cúbico. Por eso siempre vamos a hablar de un albañil con su ayudante. Después ya veremos cuántos albañiles metemos para toda la obra, en función del tiempo que tenemos del cronograma de trabajo. Una vez que yo he sacado el costo de la mano de obra, que quiere decir hora hombre trabajada, en el caso nuestro, por ejemplo, si estamos hablando de columnas de hormigón armado, yo digo, necesito un albañil con su ayudante, necesita 14 horas para hacer 1 metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Que en 14 horas él va a hacer el encofrado, el armado, el vaciado, el curado,
y el desencofrado. Incluye todo eso. Obviamente que el camino crítico es el armado, el encofrado y el vaciado. Lo demás es tiempo que ocupa, pero no es un camino crítico, porque el curado curará 7 días y para desencofrar esperará por lo menos 21 días para poder desencofrar. Entonces, todo ese tiempo, yo digo que el albañil para hacer un metro cúbico necesita 14 horas. Alguien me dirá, no, a mí me sale 12, póngale pues. A mí me sale 16. Pero si alguien me dice que yo necesito 40 horas para hacer un metro cúbico, mejor que no se presenta ninguna licitación porque va a ser ridículo, papelón. Porque su precio va a ser 3 veces más caro que cualquier empresa. Es quien sí que no sospecha cómo se hace un análisis precio unitario. ¿Alguna pregunta? Bien, Sí, una buenas vez. noches. Sí, dime. Alguna vez escuché que se toman en cuenta diferentes especialidades de los albañiles, por ejemplo, el enferrador, el que hace el encofrado. ¿Eso también se toma en cuenta en la cuadrilla o tenía que tomar aparte para el albañil? Sí, es muy buena pregunta esa. Yo te diré que hay diferentes formas de afrontar el problema. Hoy en día, gracias a si quieren, al éxodo que ha producido la construcción aquí, que se han ido a la Argentina, se han ido a España, nuestros albañiles se han especializado en algo. Y aunque ustedes les digan, hazme esto más, no se los hacen. Por ejemplo, lo que tú dices, el enferrador se dedica exclusivamente a armar fierro. Exclusivamente. Si a ese yo le digo, ¿me podrías levantar un muro de ladrillo de al frente? No, ingeniero, no. A otro más contraté, porque sabe que pierde plata. Porque el que se ha especializado le ha agarrado tanto la maña que vuela directamente y gana plata. Y el encofrador lo mismo. El encofrador se ha especializado en cortar la madera, prepararlo, todos los componentes de la madera. Hacer los caballetes, hacer los cabezales, hacer los largueros, las soleras, el mismo encofrado, las costillas, o sea, se han especializado en eso. Entonces ellos prefieren hacer solamente encofrado. Pero ahora, ¿a qué viene esto? Que es muy difícil hoy en día que una empresa trabaje con personal de planta, porque el personal de planta uno tiene que pagarle salario, su jornada, llueve, truene, sea sábado, domingo, revolución, sigue pagando. Entonces es conveniente trabajar con un contratista. Y ese contratista tiene enferradores, armadores, albañiles, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno hace es contratar al contratista y él se encarga de todo. Obviamente que él tiene mano de obra especializada en los diferentes rubros, como que hay contratistas solamente para hormigón armado. No hacen nada más. Ellos van como hormigas, trabajan, vacían hasta el último centímetro cúbico de hormigón armado y se van. Y si nos dicen los ladrillos, no, hasta luego, ingeniero, se van. Porque han especializado solamente en hormigón armado. Y ellos sí tienen sus cuadrillas de enferradores, armadores, vaciadores, vibradores. Se han especializado en eso. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Cuando nosotros calculamos cuánto nos cuesta la mano de obra en función del rendimiento, que es hora hombre trabajada, estamos hablando del subtotal de la mano de obra. No como en este caso estamos hablando del costo total de materiales. Aquí estamos hablando del subtotal del costo de la mano de obra. Porque ahora la ley nos exige introducir los beneficios sociales y el IVA. Esto significa el vivir bien. O sea, todas las personas tienen derecho a vivir bien. Entonces, ¿qué significa estos beneficios sociales? Que la empresa los va a afiliar a la caja, los va a afiliar a las AFPs para que tengan su jubilación, les va a sacar un seguro de vida, les va a sacar un seguro contra accidentes, pero no solamente para él, sino para toda su familia. Entonces, dentro del precio unitario que nosotros colocamos, vamos a colocar los beneficios sociales, donde en esta parte hay el aporte laboral y el aporte patronal. Una parte paga el obrero y una parte paga la empresa.
Y esto fluctúa entre el 55 y el 71.18%. Entonces me dirán, ¿y por qué es valores? Lo que han calculado. Quiere decir que afiliarlos a la caja, afiliarlos a las AFPs, sacar seguros de vida, seguros de accidentes totales de implementos para que se protejan, más hoy en día que tenemos la pandemia encima y que tienen que trabajar con barbijos, con lentes, con overoles, etcétera, etcétera. Todo sale de este precio, de los beneficios sociales. Pues les digo, vivir bien y cuidarse bien también. Entonces se ha calculado que el mínimo, que significa eso, es el 55%. Pero también dicen que el máximo es el 71.18%. De la mano de obra, ojo, se hablan de la mano de obra. Cuando alguien, yo he visto algunas licitaciones, he estado calificando, y me ponen beneficios sociales 71.18%. Indirectamente yo ya lo he eliminado de esa empresa, porque estoy viendo que está queriendo engañar. Porque nadie gana el 71.18% en beneficios sociales. Y eso no porque no hagan todo, hacen todo bien. Pero lamentablemente nuestra gente es nómada. Les encanta pasear por todas las obras de Cochabamba. No entiendo por qué. En otros países cuidan su pega más que su mujer. Aquí no. Aquí van a la obra y dicen, Darío, pues trabajito. ¿Y dónde está? ¿Qué eres? Albañil, ayudante, ¿qué eres? Ok. Entra a prueba para ver si eres realmente albañil. Y si eres albañil, eres de primera, segunda, tercera, o eres contramaestro nomás. Bueno. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Qué debería hacer? En el momento que contrata, empezar a hacer los trámites en la Caja Nacional de Seguridad, hacer los trámites en las AFPs, sacar los seguros, a sacar los seguros. ¿Y qué pasa? Que a la semana ya se había ido el individuo este. Ya les digo, son nómadas. Entonces, ¿qué ganó yo? Nada, he perdido tiempo. He correteado y he hecho algunos papeleos y he hecho algunos desembolsos. ¿Para qué? Para que mi íntimo se vaya. No sé por qué hacen eso, pero lo hacen. Y lo peor es que después de 2 meses, contrataríame nomás, porque bien nomás estaba aquí. Esos son eventuales, a los cuales no les voy a dar las mismas condiciones que el personal de planta o que el contratista. Ahora, generalmente el contratista ya asegura a su gente, no para esa obra, sino que el contratista le conviene tener siempre ese mismo equipo y no estar cambiando porque cada vez tiene que volver a enseñar. Entonces ya saca los beneficios sociales anuales. Entonces el rato que firme el contrato conmigo, de cuánto lo voy a pagar por metro cúbico, por ejemplo, ya negociamos la suma de este más este. Pero él está obligado a darme los papeles, fotocopias de los beneficios sociales que él ha sacado, para que si venga la renta o el Ministerio del Trabajo, me diga, ¿está asegurada su gente? Y me diga, aquí está. Entonces van a ver que el contratista está asegurado a toda su gente, y yo lo he asegurado al contratista, entonces toda la gente está protegida. Entonces estos beneficios sociales sí o sí hay que hacerlos. Si yo no los hago, se lo voy a pagar al contratista para que él los haga. ¿Alguna pregunta? Bien. Respecto al IVA. ¿Qué es el IVA? Que significa el impuesto al valor agregado. Es el crédito fiscal que yo no dispongo. Ningún contratista, ningún albañil les va a extender factura. Ninguno. Y lamentablemente lo que no se puede demostrar como gasto de obra pasa a ser utilidad. Yo pago un impuesto sobre todo. Sobre lo que no puedo descontarme, yo pago impuesto. Entonces, como el gobierno sabe que todos los contratistas o los albañiles están afiliados a impuestos, están dentro del régimen simplificado. A ver, ustedes vayan a la cancha y pídanle factura por un zapato que se compran, se les van a reír en la cara porque no les van a dar nunca factura, ¿no es verdad? Porque están en el régimen simplificado. ¿Qué significa eso? Que en teoría el régimen simplificado es para los que tienen un capital menor a 10.000 bolivianos. Todos los de la cancha tienen 10 veces más de lo que yo pueda tener.
pero yo pago impuestos, ellos no. Ellos pagan sus impuestos, pero en el régimen simplificado. ¿Qué significa? Que sagradamente pagan 100 bolivianos mes como impuesto. Y los de la cancha, que están moviendo como mercadería, si quieren $200,000, $300,000, siguen pagando 100 bolivianos mes, pero no les dan factura a ustedes. Entonces, si yo no tengo factura, ¿cómo me descuento? No puedo. Por eso que la ley me permite hacer ese descuento, que es el 14.94% de la mano de obra más los beneficios sociales. Me permite descontar porque saben que yo no voy a tener factura. Ahora, el día que se logre universalizar el pago de impuestos, este país va a salir adelante. Porque lamentablemente los que más tienen plata están en un régimen simplificado. Lamentablemente. ¿Qué significa esto? Volvamos un ratito a costo de materiales, para que vean cuál es la idiosincrasia que funciona en este país. Hasta hace unos años, ustedes saben dónde debió ser, cuando escuchaba a los papás hacerlo, uno entraba a una ferretería y el dueño de la ferretería decía, ¿con factura o sin factura va a querer la mercadería? Entonces uno que se hace el exquisito dice, que voy a ahorrarme y voy a hacer sin factura. Sin factura nomás. ¿Cuánto le han rebajado? 2 pesos. Ya estoy haciendo el negocio de mi vida. Porque he comprado, qué sé yo, 50 kilos, un quintal de clavos. Entonces 46 kilos para ser exacto. Entonces 2 por 46 son 92 bolivianos que me he ahorrado yo en los clavos. ¿Ustedes creen que se han ahorrado? No. Les voy a demostrar por qué. Cuando yo firmo un contrato, me dan, digamos, 20,000 bolivianos, para dar un número cualquiera. No estoy entrando ahorita a saber cuánto. Esto verá. Ok. Yo me hago el exquisito y de materiales no saco factura de nada. De nada. Estoy haciendo el negocio de mi vida. Entonces tengo que colocar aquí $0.00. ¿Listo? No he descontado nada. Entonces, para la renta, esto menos esto, ¿cuánto me da eso? Me da 20,000 bolivianos. ¿Es verdad? Ya. Eso es lo que me da. Pues yo tengo que pagar el 16% de esto. Y el 16% de esto significan 33.200 bolivianos. Esto yo pago a la renta, que es el 16% de esto. Vayamos al otro caso. Cuando yo voy a la renta, me dan los mismos 20,000 bolivianos. Aquí está, 20,000. Pero de todo lo que yo he comprado he sacado factura, de todo. Entonces me dan factura de clavo, factura de cemento, factura, hasta lo que respiro me dan factura. Y sumo mis facturas y logro tener, digamos, por ser entero, 19,000 en facturas. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco esta diferencia, esto de aquí, quiere decir que yo tengo que pagar de 1,000 bolivianos, la diferencia, el 16%. ¿Cuánto estoy pagando? Estoy pagando 160 bolivianos. Fíjense, en vez de pagar los 3.200, solamente por recabar facturas, por hacerme dar factura de todo lado, yo termino pagando 160 bolivianos. Por eso es de que ahora uno ya no entra en la ferretería y el ferretero le dice con factura o sin factura. Directamente dice la factura a nombre de quién. Pero eso no es por bonitos, sino porque si se hacen los locos y no me dan factura,
Yo salgo a la calle y hay un tipo de negro en la puerta y me dice, su factura, señor, has acabado. No me han dado. Ese es uno de la renta. Se entra al negocio y le clava una multa que es 10 veces más de lo que debería haber pagado con impuestos. Entonces, una vez lo agarran, 2 veces lo agarran, pero la tercera dice, no, yo prefiero pagar mis impuestos. Otra cosa es que yo les diga, no quiero factura. Igual tiene que hacer la factura sin nombre. Para que cuando entre el de la renta le diga, usted no extendió factura. No, querido señor, muéstreme su descargo. Y ahí dice, factura por tanto, valor, que si yo 500 bolivianos, nombre, 0. NIT, 0. Él no tiene la culpa que el cliente no quiera factura. Por eso es que ha cambiado de idiosincrasia. Y fíjense usted mismo, creyeron que estaban haciendo el negocio al no recabar factura. Y al final ustedes están terminando pagando los impuestos del ferretero. Por no recabar esta factura, están pagando sus impuestos. Por eso es de que ahora todo es con impuestos. Y si yo puedo descargar, digamos que estos 500 bolivianos, que aquí yo sumaría, está aquí, en el IVA. Yo puedo descargar el 14.94% de lo que le pagan a mano de obra. Entonces también descuento aquí y pago menos impuestos. Ese valor es fijo y es 14.94%. ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. El tercer componente de lo que significa costos directos se llama herramienta y equipo. Para que haya herramienta de equipo, quiere decir que hay mano de obra. Porque si no hay mano de obra, no hay herramienta ni equipo. Las palas, picotes no funcionan solitos. Alguien tiene que agarrarlos para picotear, para palear, para prender la mezcladora. Sola no funciona. Entonces, si hay mano de obra, obviamente que también hay herramientas y equipo. ¿Por qué separo? Porque herramientas significa palas, picotas, amoladoras, qué sé yo, casetillas, cierre circular de mano. Esas son herramientas. Y el equipo, mezcladora, vibradora, guinche, plumas, todos son equipos que estoy utilizando. Por eso yo separo. En toda obra siempre hay herramientas, pero no necesariamente hay equipo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo casa de un piso, entonces yo estoy haciendo revoques. ¿Qué maquinaria voy a utilizar? Ninguna. Voy a agarrar una batea, voy a preparar mi mezcla, voy a empezar a cachar a la pared mi cemento y después lo voy a igualar en función de los botones y maestros. Pero no estoy utilizando ninguna herramienta. Por consiguiente, no hay equipo, pero sí hay herramientas. Entonces, la herramienta siempre está presente y el equipo depende del ítem. Si ustedes se fijan aquí, del C me estoy saltando al E, porque dentro de esta estructura de costos, a mí me interesa cuantificar lo que es el costo directo. Entonces, el D ha de ser costo directo, que es la suma de estos tres. ¿Por qué? Porque los gastos generales y la utilidad es un porcentaje del costo directo. Entonces, obviamente, voy a decir, la suma de costos materiales, mano de obra, son 4.500 bolivianos. Ok. Gastos generales, ¿cuánto me significa? Ya, digamos el 10%. Quiere decir que son 450 bolivianos, porque el 10% de 4.500. Siempre los gastos, los costos indirectos, es un porcentaje. Y este porcentaje se lo calcula, no la utilidad, los gastos generales. Y eso han tenido que ustedes aprender necesariamente en dirección de obras y evaluaciones. Allá se aprende esto. Y si no han aprendido, pídanle al docente que les enseñe cómo se calculan los gastos generales imprevistos para la elaboración de precios unitarios. Esta es la obligación, porque aquí en los gastos generales influye el tamaño de la obra, influye el tamaño de la empresa, porque si yo hice una empresa unipersonal, por ejemplo, entonces yo no necesariamente tengo que tener mi oficina,
no tengo que tener secretaria, no tengo que tener contador, yo puedo hacer todo en mi casa, en mi escritorio. Entonces no estoy ahorrando el alquiler de la oficina, estoy ahorrando la luz porque es la misma de mi casa. Yo voy a hacer los presupuestos, yo voy a hacer las planillas de avance de obras, o sea, yo voy a volver un hombre orquesta, porque estoy trabajando yo solo. Entonces, esos gastos generales son mucho menores. Ahora, si yo estoy haciendo una carretera, por ejemplo, ya no voy a hacer al exquisito en decir yo solito voy a hacer. Estoy loco. Yo voy a tener que contratar por lo menos unos 5 ingenieros. ¿De dónde salen sus sueldos? De los gastos generales. Por eso es que les digo, pídanle por favor que les explique al docente de dirección de obras y evaluaciones este tema de cómo se calculan los gastos generales imprevistos. Además de que aquí en los gastos generales incide el porcentaje de los días no trabajados. Al año son 52 días que no se trabajan, entre feriados, domingos, sábados en la tarde, etcétera, etcétera, son 52 días. De 365 es harto. Y aparte de eso hay huelgas, hay, qué sé yo, enfermedades que se consideran. Entonces todo entra dentro del rubro gastos generales para sacar un porcentaje. Esto puede fluctuar en mi condición entre el 5 y el 15%, generalmente. Lo mismo que la utilidad. La utilidad va a fluctuar entre el 15% de este costo directo más los gastos generales. Entonces los gastos generales es un porcentaje del costo directo. La utilidad es un porcentaje del costo directo más los gastos generales. Y una vez que yo meto utilidad, si se fijan aquí, falta la G. La G se llama precio del ítem. El momento que se introduce utilidad, cambia de costo a precio. Entonces le digo precio del ítem. Y como ya tengo el precio del ítem, tengo que pagar impuestos a las transacciones financieras y a la utilidad presunta de las empresas. Que ese es el 3.09% que impagaritablemente tienen que pagar. Si alguien evade este impuesto a las transacciones, calladito se va a ir a la cárcel. Aquí se puede descontar con las facturas. Aquí no se puede descontar con nada. Este impuesto no se descuenta con nada. Calladito hay que ir a pagar primero el 3%, que es el impuesto a las transacciones, y después en la liquidación de la empresa anual, o sea, el estado financiero anual de cada empresa para ver utilidades y pérdidas. De la utilidad se paga el 0.15% del total. O si quieren el 1.5 por mil, como gusten. Ese es el IUE, impuesto a la utilidad de las empresas, que es anual. Y una vez que yo tengo esto, sumo los gastos generales, el costo directo, más los gastos generales, más la utilidad, más los impuestos, y tengo el precio de aplicación. Es lo que voy a poner en mi presupuesto. ¿Alguna pregunta? Todo lo que les he explicado aquí está desglosado aquí. ¿Qué es el costo de materiales? El costo de materiales se realiza en base a los precios vigentes en el mercado a la fecha de culminación del presente trabajo. Aquí interviene obviamente la economía de escala, que nos he explicado qué es. Cuando voy a cobrar por mucho, va a contratar por mucho, puede bajar costos. ¿Qué es el costo de la mano de obra? Está basado en la cantidad de trabajo que un obrero puede hacer en un periodo de tiempo fijo. Hora hombre trabajado, o lo que se conoce como rendimiento. Herramienta y equipo. Para el cálculo de incidencia por herramienta y equipo menores que se utilicen en la obra, se adoptó un costo porcentual del valor de la mano de obra de la siguiente forma: parámetros a adoptar por el cálculo de las cargas y beneficios sociales. Esto lo voy a explicar más abajo. Por consiguiente, cuando la obra alcance una duración de un año, se deberá considerar todas las incidencias calculadas en este caso. Pero si estoy haciendo una remodelación de un mes, obviamente ya no voy a hacer cargas sociales, ¿no? No los voy a afiliar a la caja por un mes, no los voy a sacar seguro de accidentes y vida por un mes, no los voy a afiliar a la CFPs por un mes. Entonces, dependiendo del tiempo de la obra, para que yo cumpla con todas estas obligaciones de los beneficios sociales o cargas sociales, o en otro caso no.
porque en el caso de obras de menor duración la incidencia también será disminuir los días domingos, feriados, porcentajes de aguinaldos. Claro, en un mes no les voy a descontar sábado, domingo y feriados más. Les voy a pagar de hora trabajada. A eso se refiere esto. Incidencias mínimas. Luego de realizar un estudio de la probabilidad de incidencia en la estructura de costos, se aconseja lo siguiente, es lo que les decía, las cargas sociales tienen que ser mayores a 55, pero también tienen que ser menores a 71.18. Y nadie llega a este valor, porque nuestros albañiles son nómadas, o sea, no me hagan creer que están asegurándolos aunque se vayan. Es mentira. Y eso del IVA, que es el impuesto al valor agregado, es el 14% del que significa el subtotal de la mano de obra más las cargas sociales. De ahí se saca el 14.94, que es lo que va a cubrirme la factura que no recibo del contratista ni del albañil. Como no recibo, tendría que volverse utilidad para mí. En este caso que hacíamos así, ¿no? Si a mí me dan $20,000 y no tengo crédito fiscal, entonces yo pago el porcentaje de impuestos sobre los 20,000, porque para la renta es mi utilidad. Porque no he demostrado en ningún caso que yo he comprado materiales para la obra o he pagado mano de obra para la obra. No he demostrado nunca. No tengo facturas. Por eso es tan importante recabar facturas hoy en día. Por último, los impuestos, después de que hemos cambiado aquí en utilidad, hemos cambiado de costo a precio. Una vez que ponemos utilidad, estamos cambiando de costo a precio. Y tenemos ya el precio total, y a ese precio total nos tenemos que extender esta factura. En el rato que extendemos la factura, imposible eliminar el 3% de esto y el 0.09% de la utilidad presunta de las empresas anuales, que haciendo una incidencia suma el 3.09% del precio total que hay que sumarle. El no pagar esto es evadir impuestos y también tiene cárcel. ¿Alguna pregunta? Aquí también está resumido el costo directo, materiales, mano de obra, herramientas y equipo. Totalizamos el costo directo y sacamos gastos generales, utilidad. Una vez que hemos sacado estos dos, sumamos el costo directo más los gastos generales más la utilidad, que está aquí D más E más F, y tenemos el precio del ítem. Y a esto hacemos incidir el 3.09%, sumamos y tenemos el precio de aplicación. Ahora, este de aplicación, podemos hacer el análisis de precio unitario en bolivianos, en dólares, en rublos, en chapex, en lo que quieran. Sin embargo, hagan con que es más fácil. Cuando ustedes contratan arena, yo no creo que el transportista les diga, yo les voy a cobrar 12.46 dólares el cubo. Les voy a decir sinceramente, son 130 bolivianos. Y al albañil cuando yo le diga, te voy a pagar, no le voy a decir, te pago 8.17 dólares la hora. No, le voy a decir, te pago 160 dólares bolivianos la hora. Entonces, es mejor hacer todo el análisis de precio unitario en boliviano, y al último, el precio final, el precio de aplicación, lo divido, en este caso, entre 6.96 y tengo el precio en dólares. El resultado final, que es este precio de aplicación, que es el precio del ítem más los impuestos, ese lo divido entre 6.96, que es el cambio del dólar ahorita, y tengo mi precio unitario en dólares. Y este es el que voy a llevar al presupuesto. ¿Alguna pregunta? Bien, haremos el ejemplo aquí, justamente con el ítem que hormigón armado, que es lo que más nos interesa. Este encabezado nos dice todo. Que dice análisis de precio unitario, proyecto. ¿Qué proyecto estamos haciendo? Bueno, aquí esto significa construcción de edificios, pero ustedes pueden hacer edificio Quiroga, por ejemplo. Ok, está identificado para quién están haciendo este análisis de precio unitario. El ítem, este es lo que les decía, el ítem 5.3 tiene que estar el ítem 5.3 o el 5 en especificaciones técnicas, y el 5.3 debe ser columnas, porque cada ítem tiene su cómputo métrico. Aquí yo digo que son 1456.35 metros cúbicos, todas las columnas del edificio, todas.
pero yo voy a calcular un metro cúbico. Después multiplicaré con esto para saber cuánto me cuesta todas las columnas del edificio. Pero aquí está puesto la unidad de cancelación, el metro cúbico. Alguien me dijo, pero ¿para qué especifica esto si todo el hormigón armado es metro cúbico? No es así. Si yo estoy haciendo losa nervada en una dirección o en dos direcciones, o losa alivianada con viguetas, este ítem se va a volver metro cuadrado. Entonces, no todo el hormigón armado es metro cúbico. Esto para la losa se vuelve metro cuadrado. Y por último, ¿en qué moneda estoy haciendo mi precio unitario? En bolivianos. Entonces yo sé que todos estos precios de aquí son en bolivianos. Y al final, cuando sume todo este boliviano, yo divido entre 6,96 y me va a salir el precio en dólares. Entonces yo puedo llevar este al presupuesto o este al presupuesto, dependiendo en qué me piden el presupuesto final. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, para que sea la unidad de metro cuadrado, creo que escuché la vez que ve dirección de obras, depende de la altura de lo que estamos vaciando, según lo que nos dijo, cuando se hace, por ejemplo, aceras, era el metro cuadrado. Entonces creo que no sé si estoy en lo correcto. Las aceras no son armadas, pero no es hormigón armado, las aceras son hormigón simple nada más. Pero por ejemplo una losa de entrepiso, obviamente que es metro cuadrado, pero tú tienes que calcular cuál es la incidencia, cuántos metros cúbicos entran por metro cuadrado. Porque tú en el metro cúbico no puedes utilizar, porque estás metiendo por un lado plastoform, estás metiendo nervios en una dirección o en dos direcciones, o sea, tienes desplazamiento de volumen. Entonces, tú dices por metro cuadrado y calculas aquí cemento, por ejemplo. Cuando yo hago una relación y digo en un metro cuadrado, ¿cuántos metros cúbicos de hormigón me entra? Entonces yo sumo los nervios más la carpeta de compresión y divido entre un metro y me va a salir equivalente a una losa de 13 centímetros, ¿no ve? Entonces voy a tener cemento, kilogramo, 0.13 por 370, porque sé que para un metro cúbico necesito 370, pero en un metro cuadrado solamente tengo 0.17 metros cúbicos. No sé si está claro esto. Cuando yo tengo una losa así, mi losa, y tengo aquí los nervios, este es un metro cuadrado, ¿no es verdad? Vamos a hacer losa nervada en una dirección. Quiere decir que este nervio de aquí, este de aquí, va a ir 1 metro de largo. Este también va a ir 1 metro de largo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico la base 10 centímetros. Por la altura, ¿de cuánto considera mi nervio? Depende de la luz. Hay losas de 25 centímetros total, de 30 centímetros total, de 35 centímetros total y de 40 centímetros total. Estoy hablando de la altura total del nervio. El nervio es desde aquí hasta aquí, porque los fios van a entrar hasta ahí. Entonces yo sumo el nervio, pero solamente lo voy a sumar hasta aquí, por efecto de comodidad, porque esto es la carpeta de compresión que es de 5 centímetros, voy a hacer 1 metro por 0.05. Y a eso lo voy a sumar estos dos nervios más. A ver, haremos el ejercicio. Ustedes también háganlo. 1 por 0.05. 5 centímetros la carpeta de compresión. Tengo 0.05 metros cúbicos. Ahora tengo dos nervios, 2 de 0.1 por 1 metro de largo. ¿Y qué altura tiene esto? De aquí hasta aquí, ¿qué altura tiene? Si esto tiene 35, quiere decir que esto tiene 30. Digamos que esto es 30. Entonces estoy haciendo una losa nervada en una dirección de 35 centímetros. Entonces quiere decir que de aquí a 30. Entonces multiplico por 0.30 igual, sumo, y me sale 0.11 metros cúbicos por cada metro cuadrado. Entonces yo voy a colocar cemento 370 por 0.11. Es lo que me entra en 1 metro cuadrado, porque mi unidad de pago es metro cuadrado, no es metro cúbico.
Y además a esto le sumaré los plastoforos desplazados que estoy haciendo aquí. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Bien, sigamos. Cemento estructural. Yo particularmente digo que el elemento más crítico en una estructura de hormigón armado es la columna. Si falla la zapata, hay hundimiento de anclaje, obviamente, hay asentamiento de apoyo, cambian los momentos, obviamente, pero se puede encamisar, si quieren, las fundaciones, ya sea pilotaje o engrandar la platea de fundación, o la misma zapata aislada. Si falla la viga se va a fisurar, si falla la losa se va a deflectar, pero si falla una columna va a colapsar el edificio, porque va a romperse esa columna y va a jalar a todo el edificio. Entonces, para mí, el elemento estructural más crítico es la columna. Y generalmente en todos los cálculos estructurales que yo hago que las columnas tengan una resistencia cilíndrica de 25 megapascales. Aquí yo pongo H25, que significa hormigón de 25 megapascales. Cuando ustedes vayan a hacer premezclado, le van a pedir H25 y ellos saben que es 250 kilopounds por centímetro cuadrado. Un megapascal son 10 kilopounds por centímetro cuadrado aproximadamente. Entonces yo pongo columnas H25. Y como yo he hecho mi dosificación, yo digo que necesito 370 kilos para 1 metro cúbico. Y la bolsa, es decir, el kilo, por unidad es el kilo, me cuesta un boliviano. ¿Por qué? Porque la bolsa de cemento cuesta 50 bolivianos y tiene 50 kilos. Por consiguiente, el kilo me cuesta un boliviano. Depende de esta unidad para que yo haga precios. Al multiplicar la cantidad por el precio unitario, tengo el costo total del cemento que entra en 1 metro cúbico. La arena lavada, yo digo que entra 0.5 metros cúbicos y la grava entra 0.8 metros cúbicos. Alguna vez también alguien me dijo, pero esto es una utilidad oculta, porque como en 1 metro cúbico mete 1.30 metros cúbicos. Y no es una utilidad justa. Yo les digo que ha sido un problema de tesis, que entre tribunales hemos tenido que discutir, porque uno de los tribunales dijo que este rendimiento estaba mal, porque había una utilidad que nadie se daba cuenta. Y es mentira eso. Por lo siguiente, si yo tengo 1 metro cúbico y otro metro cúbico, y tengo aquí uno de 2 metros cúbicos. Este es piedra, y este es agua. ¿Qué hago? Yo meto aquí la piedra. ¿Hasta dónde me va a llegar la piedra? Hasta 1 metro cúbico. Hasta aquí. Y después meto el agua. ¿Ustedes creen que va a llegar hasta aquí? No. Se va a quedar por aquí. ¿Por qué? Porque el agua primero empezar a ocupar el espacio que existe entre piedra y piedra. Y eso se considera entre grava y arena un 30%. Lo mismo, hagan de cuenta que este es grava y este es arena. Yo meto la grava y me va a llegar justo hasta la mitad. Lo mismo que tenía 1 metro cúbico aquí también. Pero el rato que meta la arena y lo zarandee esto, que es la vibradora lo que está haciendo eso, la arena va a empezar a ocupar todo el espacio de los huecos entre grava y grava. Y va a llegar hasta aquí. O sea, no va a llegar al metro cúbico. Entonces se considera que esta parte de aquí, esto, es el 30%. Por eso 0.5 más 0.8 es 1.3. Ese 0.3 es el 30%. Entonces no hay ninguna utilidad ficticia o mañosa, si quieren, en el análisis presión unitaria. Nos está hablando de una realidad que se va cumpliendo en obra. Porque si en función de yo utilizo 0.5 y 0.5 y pido la grava y la arena, me va a faltar la arena, me va a faltar. Yo voy a decir, ¿pero por qué? ¿Me han engañado los transportistas? No. La arena empezó a ocupar el espacio que hay entre la grava. ¿Está claro? Bien. Aquí es donde les decía ya la economía de mercado. Si compro 1 metro cúbico me va a costar 130.
Entonces, si compro 1000 metros cúbicos, seguramente puedo sacar en 115, 110, qué sé yo, depende de la cantidad que voy a pedirle. Y lo mismo hace con la grava. Entonces, a multiplicar estos rendimientos por esto, entre este precio y este precio. Les hago recuerdo, esto apréndanse de memoria. Este ítem solamente. El agua, ¿qué quiere decir? Yo tengo 0.196 metros cúbicos aquí. Claro, como estoy trabajando con 2 decimales, se hace redondeado 0.20. Pero en realidad mi dosificación era 0.196 metros cúbicos, que significa 196 litros. ¿Y de dónde saco el precio de los 30 bolivianos? Tendría que ir a preguntar al Senado por cuánto me cobran. Sin embargo, cuando nos preguntan así, a ver, vacío 1 metro cúbico con agua de la red, y vamos a meter juicio. Si no hay agua para tomar, que el agua es vida, ¿qué nos van a permitir construir con agua? Entonces, para una obra, tenemos que apelar y trabajar con cisterneros. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que en la obra tenemos que tener un depósito. Y generalmente en el proyecto total hay un tanque de agua subterráneo. Ese tanque subterráneo, construyanlo antes de, el momento que empieza la instalación de faenas. Porque ustedes están contratando camión lleno. Entonces, si ustedes hacen ese tanque de 3.000 litros y el cisterna tiene 5.000, él les va a cobrar por los 5.000. Pero cuando ustedes van alzando el tanque, les va a decir, ¿dónde boto lo que falta? Y como no hay dónde, va a tener que botarlo a la acera, a la calle, o enturrirse a almacenar. Entonces, ¿cuánto me cuesta un cisterna de 5 metros cúbicos? 150 bolivianos. Servido 150 entre los 5 metros cúbicos, de ahí sale este valor de 30 bolivianos el cubo. De ahí. ¿Está claro? La madera. Estoy hablando madera, pero no estoy diciendo madera de encofrado, sino toda la madera que interviene. ¿Qué quiere decir? Que necesito bolillos, necesito vigas de 2x3, de 2x4 para los cabezales, necesito soleras, necesito tablas, necesito, qué sé yo, costillas, y se ha sacado un promedio de que se requiere 210 pies cuadrados para 1 metro cúbico de columnas. Ahorita alguien más me va a reclamar así, pero ahí dice 70, sí, sin embargo son 210 que necesito. Pero sobreentiende que en este caso yo estoy dando 3 usos a la madera, 3, no estoy dando bonito. Nadie vacía una columna y bota la madera. Esta madera de aquí le da 3 usos. Y si puede darle más, mejor. ¿Cómo se puede dar 3 usos? Evitando que se tuerza. ¿Cuándo se tuerce la madera? Cuando recibe humedad. Y cuando empieza a secarse, se tuerce la madera. Entonces evitemos que la madera chupe la humedad de la mezcla. Y para eso pinten con cementos con aceite sucio. Ustedes van a donde cambian aceites de carros y los van a vender por turriles, se llevan el turril y los van a vender ellos. Ese costo es ínfimo respecto a la utilidad que ustedes van a tener, al beneficio que van a tener al impermeabilizar su madera, porque esa madera no se va a torcer. Entonces, y por eso yo divido entre 3. La primera vez voy a comprar 210 por cada cubo, obviamente. Pero ya la segunda vez ya no, porque esta madera ya le voy a dar 3 usos. Si yo desencofro las columnas de planta baja, les voy a decir, ahora subanla al segundo piso y utilicen la misma madera. Y que esa misma madera, cuando desencofre, les voy a decir, ahora encofrenla al 5.º piso con la misma madera. Por lo menos le voy a dar 3 usos. Por eso es que yo considero solamente 70 pies cuadrados por cada metro cúbico. Este precio es un promedio entre bolillos, tablas, soleras, listones, etcétera, etcétera. Y aquí está la clave del asunto. Todos los análisis de precio unitario serían lo mismo. Lo mismo. Lo que varía es esto. Esto de aquí. Y esto se llama cuantía. Cuando ustedes hacen su planilla de fierros, ¿de qué? Vamos a hacer, a ver, por aquí. A ver, vamos a un lugar donde hay campo. Aquí. Yo tengo una viga, así. Es mi viga. Y tengo un apoyo, otro apoyo,
otro apoyo y otro apoyo. Okay. ¿Cuál es el fierro que yo necesito para esto? Necesito obviamente fierro aquí abajo para el positivo. Necesito estos fierros para el negativo. Necesito estos fierros para el negativo. Y necesito estilos. ¿No es verdad? Entonces yo saco por cada posición, saco mi planilla de fierro. Sin embargo, ¿cómo voy a agarrar estos estivos? Tengo que colocar aquí un perchero falso, que me va a servir solamente para amarrar estivos. Estructuralmente no lo necesito, pero para hacer un armado de viga, sí lo necesito. Entonces yo tengo que incluir este fierro que no estaba en el presupuesto en mi planilla de fierros. Entonces yo voy a sumar todo esto y voy a sacar, aquí hay, qué sé yo, 180 kilos de fierro en esta viga. Y hago relación con el volumen del hormigón. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico la base por la altura y por este lado. Entonces divido los kilos de fierro que hay aquí entre los metros cúbicos que están entrando de hormigón y tengo esta cuantía. Esta cuantía. Pero esta cuantía no es así. En realidad este era 81. No. En realidad este valor era 81 kilos que tenía de cuantía. Me ha salido 81. Pero ¿y por qué 90? Porque yo tengo despuntes. Pues. Fíjense que yo compro una barra de diámetro de 25, digamos, y lo pongo aquí 12 metros. Y lo corto aquí y me sobra esto. Y esto no me sirve para nada, sino de repente para hacer barretas, pero no para meter en el hogar. Esto se llama despuntes o merma. Y esto se considera un 10%. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar 1.1 por 81 y me da el 90. Pero esto lo hago en el precio unitario, aquí, no en las planillas que va a corregir la supervisión. La supervisión presenta en las planillas tal cual ha entrado ese fierro, no lo van a permitir. Pero no está perdiendo usted, porque en su precio unitario han incluido el 1.1% que es la pérdida o merma. Entonces, este valor es el producto de la cuantía real. Ustedes ya conocen lo llevado al hormigón, y este es el símbolo de la cuantía. Cuantía, que los kilogramos de fierro dividía entre los metros cúbicos de hormigón. Y eso me daba 81, por daros un ejemplo. Lo que varía de elemento estructural a elemento estructural es este. Si os digo, si se está hablando de una zapata aislada, esa cuantía generalmente está entre 45 y 50 kilos por metro cúbico. ¿Qué es una zapata aislada? Es un tremendo volumen de hormigón y tenemos una pasilla nada más allá abajo. No hay más. Entonces la cuantía baja. Pero si yo estoy hablando de una columna, de un edificio, por ejemplo, fácil yo voy a llegar a 200 kilos por metro cúbico. Fácil. Entonces lo que me va a variar es esto. Porque esto de aquí, para todo lo que es H25 va a servir. Pero para lo que no es H25, esto voy a cambiar. En vez de ser 370, será 340 kilos para obtener un H21. ¿Está claro? Por lo visto, sí. Bien, sigamos. Así voy sumando. Esto de las galletas les voy a explicar cuando estemos hablando de hormigón armado, del íntimo hormigón armado. Por de pronto, colóquenlo así. La incidencia no es mucho, son dos bolivianos con 40 por cada metro de... O sea, no Nachi va a volver pobre por esto, pero van a ver la importancia que tiene colocar galletas. No ahora porque estamos haciendo precio unitario, pero cuando hablemos de hormigón sí les voy a enseñar cómo se hace. Entonces yo sumo todo esto y tengo el costo total
de los materiales que entran en 1 metro cúbico de columnas de hormigón armado. Son materiales. Entonces paso a la mano de obra. Y aquí dice hora hombre trabajada. Y yo digo que un albañil con su peón necesitan 14 horas para hacer 1 metro cúbico. El camino crítico me lo manda el albañil, no el peón. El peón simplemente es su acompañante, nada más. Pero yo voy a sacar las horas que necesita para hacer en función del albañil, no del peón. Y este es 20.50, porque estoy hablando de la hora. ¿Cuánto gana un albañil especialista en hormigón? Gana 164 bolivianos. Si ustedes dividen 164 bolivianos entre las 8 horas que se trabaja, nos va a salir 20.50 la hora, el jornal. Y aquí yo saco, entonces, a multiplicar esto por esto, tengo lo que me va a costar al albañil por hacer 1 metro cúbico de esto. Y sumo su ayudante más porque solo no trabaja. Y la suma de estos dos me va a dar cuánto yo voy a pagarle al albañil por hacer 1 metro cúbico de columnas en edificios. A esto yo les decía, si yo le pongo aquí, empiezo a pagar 1.000 bolivianos por cubo, todos los contratistas de Cochabamba se van a ir a mi oficina, van a hacer cola, con la vacuna, así más o menos, para que trabajar conmigo. Pero si yo les ofrezco en cambio 200 bolivianos el cubo, voy a salir a llorar para que alguien trabaje conmigo, nadie va a querer. Entonces ese es un secreto a gritos que existe dentro de las diferentes empresas para mantener y no que no se dispare la mano de obra. Una vez que he tenido esto, este es el subtotal de la mano de obra. Es lo que yo voy a pagarle al contratista por hacer 1 metro cúbico de columnas de hormigón armado. Y aquí vienen las cargas sociales, lo que les decía, que está entre el 55 y el 71.18. ¿De qué? De esta mano de obra. Pero fíjense, coloquen esto. No me digan 55 igual a 289, 1494 igual a 122. Si no cuesta nada poner de dónde está saliendo este valor. Es el 55% de esto. ¿Y qué es esto? Es esto. Pero si ahorita les pregunto el 1494 de esto, ¿y qué es esto? No saben automáticamente. Es la suma de este más este. La suma de este más este significa 816. Pongan los valores. Si para eso está el análisis presunitario. Así, cuando la supervisión revise, no va a estar adivinando el 1494 de dónde habrá sacado. O 122, ¿a qué equivale a 194? 816, ¿y dónde está el 816? O sea, lo único que están haciendo es cabrear su cabeza al supervisor para que no tenga voluntad para corregirse bien. Cuando es tan fácil colocar valores y no letras, vamos a ver más adelante también porque, bueno, qué es lo que se hace. Entonces, una vez que yo he sacado las cargas sociales y el impuesto a la mano de obra, que es el 14.94% de esto, más esto, tengo el resultado aquí. Sumo estos tres y este es el costo de la mano de obra real. Pero lo que yo le voy a pagar al contratista es este. Bien, pasamos a herramienta y equipo. Y aquí vemos mezcladora, 1.60 horas, guinche 0.90 horas, cierre circular 1.70, electricidad 1.50. ¿Ustedes creen que se cumpla esto? Esto ha sido llenado para llenar, nada más. Generalmente, esta maquinaria y equipo es un porcentaje de la mano de obra. En mi caso, por ejemplo, directamente yo digo que la mano de obra es aproximadamente el 10% de este costo total de la mano de obra. Con este 10% de esto, yo voy a cubrir esto de aquí, sin las herramientas siempre entran. Entonces yo sumo 93 más 46, están los 1139 que estoy especulando con esto. Y si no, demuéstreme que realmente se utiliza el guinche 0.90 para un metro cúbico. ¿Por qué? No hay nada que justifique eso. Estoy llenando nada más. En cambio, si yo coloco 10% esto y el 5% la herramienta que siempre ha de haber, llego a los 1139 al sumar 10% de eso, que es 93, más 46, 140. Tengo lo mismo, ¿es verdad? Entonces es mejor trabajar por porcentaje y no hacerse los exquisitos de que todo que funcione al milímetro todo lo que estoy poniendo aquí. Mentira.
Si lo que se trata es de no perder ni robar tampoco, que salga un precio justo con el cual puedo hacer. ¿Y de dónde ha salido eso? Yo lo de cuenta que no tengo mezcladora, que no tengo vibradora, que no tengo guinche. Entonces voy al kilo y me alquilan por día, no por hora. Entonces en el día me costará, que sé yo, 250 bolivianos. Y yo divido eso entre las horas que he utilizado esto. Y ahí sé una incidencia del lanzamiento y equipo. La vida es tan sencilla que hay que volverla sencilla, no complicarse con estos valores que son especulaciones y nada más. ¿Alguna pregunta? Bien, con esto he totalizado. Sí, adelante. En algún momento en el que el uso de la electricidad, digamos, se vuelva considerable, igual, ¿cómo se calcula ella? Generalmente lo que se hace es, se agarra una factura anterior al inicio de la obra. Y digamos que cuando yo construí la Católica, por ejemplo, su consumo era, creo que 4.300 bolivianos. Entonces, cuando yo empecé la obra, llegaba la factura y salía 6.200. Esa diferencia la pagaba yo, porque es real, es lo que yo estoy utilizando en la obra. Pero lo llevaba a través de un medidor prestado por la luz y fuerza. Entonces, si tengo una forma es controlar a través de un medidor mío, pero tomado de la Católica, y otro directamente que del medidor de la Católica yo saco y la diferencia la pago. Generalmente, cuando uno está haciendo una obra, solicita el trámite de un medidor provisional a luz y fuerza. Y la luz y fuerza les coloca el medidor por 200 bolivianos y aparte el consumo, obviamente. Y es cuando termina la obra, ese medidor vuelve a la luz y fuerza para otra obra, y nosotros sí colocamos el medidor definitivo que sale en el presupuesto. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consultita: al hacer nuevos presupuestos, ¿nosotros podríamos usar los que están en la revista de presupuesto y construcción? Más que todo para los rendimientos, pero estoy viendo en este momento que varía bastante. Es que los rendimientos de una empresa es diferente a la de otra. Estos, ya les he dicho, no son precios absolutos. Para empezar, en la revista de construcción no utilizan estas cargas sociales, no utilizan ni esto ni esto. Entonces, obviamente, que hace más barato, ¿no es verdad? Sí, En el presupuesto de construcción no existen estos dos ítems, pero a mí la ley me exige poner esto, si no, no agarro ninguna obra del Estado. Entonces, utilícenlo referencialmente. Por eso es que tú me dices, no se parece al precio que usted está sacando. Claro, pero no está tomando, cuesta todo. No, en los rendimientos, sí, que me refería a los rendimientos. Eso varía de cada uno, ya te digo. Aquí, yo sé que la revista de presupuesto de construcción aquí está con 20 bolivianos, ¿no es verdad? 10, dice. Ya lo han bajado. Antes estaba con 20, ahora pone 10. Lo importante es este precio, que este precio esté dentro de una realidad de Cochabamba. Ya les digo, si yo pongo 800 ahí, todos los contratistas van a venir aquí. Ahora pon 10, pon tu 10 y es el ejercicio. Y de repente estás llegando a ver, vamos a ver, para hacer un ejercicio nomás. 10 por 20.5 más 16 por 108, 12.3, igual, estás pagando 400 bolivianos la mano de obra. ¿Qué les he dicho a ustedes? Está entre 400 y 500, ¿no es verdad? Ellos están saliendo al mínimo. O sea, puede haber esa fluctuación de 400 a 500, pero no 800 ni 200. Todos estos valores son rendimientos relativos, ninguno es absoluto, ninguno va a decir, no, para mí no es 14, para mí es 10. Póngale 10. Pero después, cuando no pueda pagar a su gente, tenías razón, no era ingeniero, había que considerar eso. Ahora este tampoco es un valor
exquisito que realmente tiene que ser. Yo he considerado para la Católica, por ejemplo, en que yo tenía que subir la mezcla hasta el 7º piso. Y eso lo llevaba con hormigón bombeado, ni siquiera con la telescópica, porque la telescópica no alcanzaba. Entonces yo tenía que bombear el hormigón, y obviamente el bombear, cuanto más alto se bombee, va subiendo el precio del hormigón puesto en obra, lo que venden los premezclados. Entonces si yo hago pulso, seguramente se va a bajar un poco, ¿no? Pero si con su contrato premezclado, me están garantizando que la resistencia hídrica va a ser la que yo he pedido. Y me están colocando bomba para subir en vez de que yo utilice mi guinche. Entonces el premezclado siempre va a ser un poco más caro que el hormigón que yo puedo hacer. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Con todo esto que yo he hecho, yo saco esto, lo que es decir, de costo directo. Porque han de ver que el porcentaje de los indirectos está en función directa de esto. Aquí dice, gastos generales, 12%. ¿De qué? Del costo directo. Entonces que no me pongan en sus planillas gastos generales 1 más 2 por 3, 12%. No me hagan sumar a mí, pues. Cuando es fácil, en vez de 1 más 2 por 3, poner 12% de este valor. ¿Y qué es este valor? Es el mismo que este. Para revisar es más fácil que estar sumando y ver 1 más 2 más 3. ¿Qué es el 1 más 2 más 3? Es materiales más mano de obra más herramienta y equipo. Cuando yo lo tengo totalizado aquí en costo directo, eso. Simplifiquemos las cosas, les digo, no se compliquen la vida, háganla sencilla. La vida es fácil y sencilla, pero no, nos encanta complicarla. Y aquí, por ejemplo, en gas general, esa permutilidad es el porcentaje de 1 más 2 más 3 más 4. O sea, de los gastos generales que tengo, sumo los gastos generales, esto más. Entonces, 2.836.3 más 340.34 son los 3.176. Si yo lo pongo esto aquí, es más fácil revisar que estar sumando el 1 más 2 más 3 más 4 en cada ítem. ¿No es verdad? Por eso es tan importante este valor del costo directo. Entonces yo sé que 317, ¿de dónde sale 317? Ah, del 10% de esto. ¿Y qué es esto de la suma de estos dos? Ya, soluciona el problema. Y una vez que yo introducí la utilidad, cambio de costo a precio. Y aquí llamo precio del ítem. Y este precio del ítem es igual al costo directo, más los gastos generales, más la utilidad. Y sumo esto. Y como ya tengo el precio total, tengo que pagar impuestos. Impuesto a las transacciones. Y este es el impuesto del 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Para qué? Si yo puedo poner el 3.09% de esto, ¿para qué estoy poniendo 1 más 2 más 3 más 4? Esto yo lo pongo aquí para que sepan de dónde tienen que traer este resultado. Y para que vean que es lo mismo que está aquí. El mismo. Este valor es el mismo que está aquí. Entonces yo sumo el precio del ítem más los impuestos y tengo el precio de aplicación. Este está en bolivianos. Y si yo lo quiero en dólares, divido entre 6.96 y aquí está el precio en dólares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve esta planilla, este precio unitario? Porque yo multiplico de esto por este valor y sé inmediatamente cuánto va a costar todas las columnas del edificio. Todas. Es inmediato, ¿no es verdad? Lo voy a tener en bolivianos o en dólares. Si tomo este valor, multiplico por el de arriba, tengo en bolivianos. Si tengo este valor y multiplico por el de arriba, lo tengo en dólares. Con un solo análisis de precio unitario tengo exactamente, inmediatamente, cuánto me va a costar todas las columnas del edificio. Porque este cubicaje me ha salido, o me lo han dado, o yo lo he cubicado. Generalmente este dato da el ente licitante. Lo que nosotros en la planilla de presupuesto dice unidad, cantidad, precio unitario y precio total. Unidad es la unidad. ¿Qué unidad está así? Cantidad les va a dar esta. Esto. Precio unitario les va a dar directamente la cantidad 1456.35. Si tiene el precio unitario se va a saber exactamente cuánto cuesta todo. Columnas. Lo mismo haremos para vigas, lo mismo haremos para losas.
etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Dime. Sí, solamente una curiosidad en la mano de obra, la cantidad de hora trabajada por el albañil y peón, eso es diferente. No debería ser lo mismo. No. ¿Quién me garantiza que tu albañil es más capo que el mío? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Nadie. De repente yo me he agarrado uno que ha llegado de España, que se ha especializado en hormigón exclusivamente para fierro, y en vez de tardar, qué sé yo, 20 horas en armar en la estructura, me la armen 10. ¿Es verdad? Y el encofrador hago lo mismo. Entonces yo estoy poniendo aquí un referencial para que me aprueben y con esto entrar al presupuesto. Pero el que firme conmigo, sí, está bien, yo acepto este precio. Pero estoy seguro que el especialista con la mitad de esto está haciendo el mismo metro cúbico. Pero yo no voy a decir, pero estás haciendo más rápido, te voy a bajar tu precio. No, para eso firmo un contrato con el contratista, para que tú le pagues este precio por cada metro cúbico. Si se demora, él pierde plata. Si lo hace más rápido, él gana plata. Y vos estás ahí, con tu mismo precio. No te ha cambiado tu precio unitario que te ha aceptado con el que te has adjudicado la obra. Entonces no puede ser igual, pues, no puede ser. Pues les digo, si tú me dices yo voy a trabajar con 12 y 13, trabaja. Mientras estés dentro de un precio racional aquí, yo no te puedo poner malo. Pero si me pones, por ejemplo, 1.000 bolivianos que lo vas a pagar por metro cúbico, yo te diría, a mí contratame. Yo voy a dejar de ingeniero, voy a volver contratista de hormigón. Con ese precio me vuelvo contratista. ¿Está claro? Sí, claro. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta. A veces los albañiles cotizan por por contrato o por hora vendida, y no nos puede enseñar cómo es que se convierte a eso, al rendimiento, es ese tipo de presupuesto, o esa manera de presupuestar, Sí. para poder comparar en algún caso. En lo mismo que está aquí. Por ejemplo, el contratista me dice, yo lo voy a hacer solamente mano de obra, entonces negocio con esto. Pero me dice, yo le voy a dar la herramienta más y el equipo, entonces negocio con esto más esto. ¿No es verdad? Este precio, más este precio, es lo que me está ofreciendo mano de obra, es decir, los 527, más los 139 bolivianos. Entonces quiere decir que le va a pagar la electricidad, va a tener su cierre circular, su guinche, su mezcladora, su divididora, él va a hacer toda la maquinaria de equipo. Los materiales no, esto lo vas a comprar siempre vos, porque aquí es donde tú vas a ganar por economía de escala. No le vas a decir, anda, comprate cemento, él también va a decir, ¿qué pasa con las agencias? Cuando uno le dice, voy a llevar 3.000 bolsas de cemento, ya le vamos a dar a 49 bolivianos, ya no a 50. Está haciendo ganar a otro cuando tú puedes ganar eso, y te va a dar factura igual. Entonces, igual con el arenero, con la grava, con todo eso, esta parte nunca la negocie. Nunca hagan obra vendida con el contratista. Porque no, ustedes para qué están. Es lo más que hagan todos. Y ustedes váyanse a esta utilidad. Y punto. Y esto quieren trabajar porque él se va a llevar toda la mayor cantidad de dinero. Entonces, ¿para qué están trabajando? ¿Para qué gana el contratista? Ustedes pueden negociar la mano de obra y el equipo. Tienen aquí los parciales. Pero esto de los materiales nunca lo negocian. Esto háganlo siempre ustedes, porque la economía de escala negocian a ustedes, y que esa inversión, esa disminución de costo sea favorable a usted y no al contratista. ¿Está claro? Y en caso de contrato con el albañil, Por eso depende de qué se contratan, solamente mano de obra o me va a llevar su maquinaria más. solo mano de obra, digamos. Entonces aquí está el precio, 527, este es el precio que vas a negociar con el contratista, este. Ahora, si él va a poner, si él va a asegurar a toda su gente que la tiene asegurada, entonces negocia esto más esto, estás negociando sobre este valor.
este valor es esto más esto, ¿no es verdad? Y esto más esto es justamente esto. Entonces negociaría sobre 816. Entonces tú le puedes decir al contratista, ok, te voy a pagar 750, pero tú corres con todas las cargas sociales de tu gente. ¿Listo? ¿Por qué no estás pagando 816? Porque siempre vas a tener personal tuyo que va a estar colaborando en algunas cosas, en este. De repente el albañil va a entrar a reglear porque le interesa reglear bien y no el contratista, para tener una losa bastante uniforme al día siguiente. Siempre vas a tener personal de planta, no todo es el contratista. Entonces, eso tiene que entrar también aquí. Entonces, yo voy a negociar esto, existe por este precio, pero no lo voy a decir, ya te pago 816 bolivianos. No, pues si te voy a pagar 700 bolivianos el cubo. Pero tú te haces cargo de los beneficios sociales y las cargas sociales. Tú. Y de los impuestos de la mano de oro también. O sea, tú me vas a entregar este valor a mí, para que yo me descargue en la renta. Porque el que firmó el contrato soy yo, no vos. ¿Está claro? Pero es que de esto me tiene que entregar los papeles de que toda su gente está asegurada, con todas las de la ley, ¿no? Esta estructura de costos que estoy dando, con esta estructura ustedes pueden hacer lo que quieran. Pueden subcontratar a la empresa y negociar el precio final. Ok, sale 517 dólares el cubo, te pago 450. Y ustedes no hacen nada. Ustedes van a ganar solamente 67 dólares por ir a aplaudir para que les entreguen la obra bien hecha. Irán a controlar de que hagan bien, que no estén estafando, sí. Pero para eso hay un supervisor también que va a hacer lo mismo. Con esta estructura de costes pueden hacer lo que quieran. Están controlando toda la obra, toda, absolutamente toda. ¿Alguna pregunta más? Y disculpe, este presupuesto nos dijo para un H21, ¿no? O 25. No, H25. Ah, ya está. Columna, es que para mí el es columna, les he dicho. Al H25. Ahora, es decir, el 0.196 que sale aquí el agua, es para los 0.100 agua sobre el cemento, igual a 0.53. Pero fíjense que no estoy utilizando aditivo. Se va a grabar normalmente a los 28 días tengo que obtener la resistencia lítica de los 25 megapascales. Entonces, si yo meto más agua, estoy bajando la resistencia. Y ahí me puede hacer trabajar el supervisor porque no estoy respetando. Al supervisor le interesa que la probeta cilíndrica esté encima de 210, que es lo que me han pagado. O 250 si se está especificado así. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no nos preguntas, vamos a quedar aquí. Que tengan muy buena noche. Hasta luego a todos. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego.